Bueno, buenos días. Una clase para cuarto año de la Noche de Progreso. Martín les habla, ¿verdad? ¿Cómo les va? Espero que anden bien. Y bueno, la última clase del dogma central de la biología molecular. Después capaz que volvemos sobre ella, pero ya sobre temas más puntuales. En este caso, vamos a hacer algo que se conoce como extensión, que es utilizar todos esos conocimientos que estuvimos aprendiendo en cuanto a la replicación, la transcripción y la traducción, sí, que son herramientas teóricas. Entonces, ¿cómo se utilizan actualmente en el mundo moderno esas herramientas, sí, para obtener productos o beneficios, ¿no?, para las personas? A todo ese tipo de herramientas se las conoce como biotecnologías. Así que arrancamos con el título de la clase: biotecnologías. ¿Sí? Las biotecnologías son todo lo que de alguna manera nos mejora nuestro nivel de vida, ¿verdad?, utilizando ideas de la biología, ¿sí?, y muchas veces materiales también. Entonces, para eso vamos a ver un ejemplo de salud, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo en cuanto a la obesidad y la diabetes tipo 2. ¿Sí? La obesidad es una pandemia actualmente, sigue siéndolo ya hace un montón de años. No tengo claro dónde empezó, pero sí sé que en Estados Unidos tiene una prevalencia muy grande y en otros lugares del mundo. Principalmente va asociada a los nuevos niveles así de calidad de vida alcanzados por la humanidad, ¿verdad? Que es un malentendido, porque son niveles de calidad de vida que, bueno, tienen como resultado la obesidad, ¿sí?, que no es muy bueno, ¿sí?, y asociado a ella casi siempre aparecen casos de diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una enfermedad de la concentración de azúcar en la sangre, ¿verdad?, que empieza a producir efectos colaterales bastante feos, bastante negativos, como pérdida de visión, debilidad, mucha sed, mucha hambre, ¿verdad? Y repercute negativamente sobre la obesidad. Se hace una especie de círculo vicioso entre estas dos patologías. Bien, entonces ahora la idea es cómo podemos curar obesidad y diabetes, que son dos enfermedades que se han considerado incurables hasta no hace menos de 10 años, con biotecnologías. ¿Sí? En concreto, lo que vamos a hacer es manipular los genes. ¿Sí? Recuerden que los genes son trozos de ADN que están en los núcleos de nuestras células y contienen información útil, ¿sí? Una información que lo útil se refiere a que esa información codifica una proteína que en la gran mayoría de los casos es imprescindible para nuestra propia vida. Bien, entonces vamos a ver. Antes de meternos en obesidad y diabetes, tenemos que meternos en otro pequeño dogma que seguramente lo conozca. Dice así: toda persona, ¿sí?, todas las personas, incluso muchos animales, es el resultado del ambiente por un lado y los genes por el otro. ¿Sí? Los genes, recuerden, es la información que contienen nuestras células para hacerle frente al ambiente. ¿Sí? O sea que esto no se separa, siempre va junto. Entonces lo definimos a los dos y ponemos que el ambiente es todo con lo que interactuamos. Todo, ¿no? No sé, a lo largo de un día, la cama, ¿sí?, es parte del ambiente. El despertador es parte del ambiente, nos dice cuándo nos tenemos que despertar, ¿verdad? El desayuno es alimento nutritivo que viene de afuera, así que viene del ambiente, y así sucesivamente. Todo lo que nos enfrentamos como organismos que somos, lo conocemos como ambiente. Bien, para hacerle frente, tenemos los genes, que son instrucciones para actuar según el ambiente. Bien, estas instrucciones cambian. Disculpen, eso va a dar un malentendido. Los genes no cambian, es muy difícil que cambien, tienen una pequeña tasa de cambio, ¿sí? Las mutaciones, eso que es muy poquito. Pero tenemos muchos genes, entonces podemos utilizar un gen para un ambiente y otro gen para otro ambiente, ¿sí? Acá es cuando las instrucciones, ¿sí?, se utilizan algunas o se utilizan otras. Se dice que es un pool genético. Pool no se refiere al juego, sino que se refiere a la cantidad. Muy bien, entonces vamos a ver dos casos. Vengan por acá, todavía no vamos ahí. Acá tenemos un caso 1, ¿sí?, caso paciente, persona, puede ser, en el que su ambiente es rico en calorías. Rico en calorías. ¿Cómo podría ser esto? Una sociedad del primer mundo en la cual yo voy a un lugar de comida rápida y por $2 puedo obtener hamburguesa, Coca-Cola, papas fritas. Todo ese tipo de alimentos son muy altos en calorías. Ese mismo ambiente además es de poca actividad, ¿sí?, que favorece el sedentarismo. Voy a buscar la comida, me voy para mi casa, me prendo la tele, como,
¿sí? No me muevo para nada, me he hecho una siesta, me levanto de nuevo, me voy a buscar comida y así sucesivamente. Entonces esos tipos de ambientes favorecen el sedentarismo. Muy bien, en este caso, entonces lo que se va a terminar favoreciendo es la obesidad, ¿sí? Por el sedentarismo. El sedentarismo muchas veces lleva al exceso de peso y después a la obesidad. Bueno, de que se caracteriza exceso de peso, como decíamos, pero empiezan a aparecer problemas asociados con el cuerpo, ¿no? Como por ejemplo el corazón agrandado. El corazón tiene que agrandarse su tamaño para poder bombear sangre a un cuerpo que es más grande, ¿no? Al ser más grande, la bomba cardíaca tiene que bombear mayor cantidad de sangre. Entonces tiene que agrandarse. Muchas veces va asociado con problemas de presión alta o hipertensión. Es una consecuencia. El corazón tiene que hacer más fuerza. Y a lo largo del tiempo empieza a afectar porque provoca falta de movilidad. Las personas cuando están pasadas de peso, ¿verdad? Todos tendemos a quedarnos más quietos porque no podemos movernos, ¿sí? Y esto a su vez aumenta la obesidad, ¿sí? Porque aumenta el sedentarismo. Muchas veces como consecuencia de esta obesidad y de estos síntomas surge la diabetes, ¿sí? La diabetes es una enfermedad asociada con el páncreas, ¿verdad? Y tiene que ver con la concentración de sangre, de glucosa en la sangre, como les decía hoy. Entonces los primeros síntomas es que nos da mucha hambre, mucha sed, muchas ganas también de orinar. Las personas, nos podemos despertar en la mitad de la noche con estos síntomas y vamos y comemos, pero como que el hambre no se sacía, ¿sí? Entonces ya en una etapa un poquito más adelantada de la diabetes, la falta de la glucosa, ¿sí? En las células, en la sangre hay mucha glucosa, pero las células no la logran tomar a esa glucosa, entonces les empieza a provocar sobre todo daño a nivel nervioso. Nuestras neuronas, que son las células nerviosas, son altamente dependientes de la glucosa. Al no poder tomar la glucosa, tienen daño nervioso. Uno de los síntomas bastante frecuentes es que la visión se nos hace borrosa. Eso es por el daño en las células nerviosas de las retinas del ojo. Y después tiene otras consecuencias, las cuales yo puse acá alguna, que es daño renal, daño a los riñones, porque nuestros riñones intentan balancear la cantidad de glucosa que hay en sangre, ¿sí? Y bueno, orinan con mucha frecuencia, y al hacer esto ellos tienen un exceso de trabajo y se empiezan a dañar. Bien, ahora, ¿qué pasaba acá? Este es un caso. Esta persona, antes de seguir con el caso 2, esta persona que estamos hablando, con estos hábitos de vida, con esta calidad de vida que lleva, ¿verdad?, en un ambiente así de este tipo, es difícil que no desarrolle síntomas de obesidad y síntomas de diabetes, ¿verdad? El ambiente está promocionando que vas a tener algún problema futuro si no cambias tus hábitos. Pero lo que sucede, paralelo a esta persona, es que hay otras personas, que yo acá lo puse como un caso 2, en las que su ambiente es completamente diferente, ¿verdad? Es un ambiente bajo en calorías. Eso puede ser una persona, un vegano, un vegetariano, por ejemplo, o alguien que no tenga a disposición tanta comida, tenga que trabajar por ella, ¿sí? Con mucha actividad que favorece el ejercicio. O sea, esta persona vos dirías, no, vos no te vas a enfermar de obesidad y diabetes, es más difícil. Pero sin embargo, sucede que hay personas que sí se enferman. Entonces, surge la pregunta de por qué se enferma una persona con buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos en general con su vida, cuando en realidad no debería tener estas enfermedades, ¿sí? Lo que pasa es esto de acá. En el caso 2, son sus genes la causa de la enfermedad. Bien, entonces volvemos arriba y vemos que hay una disposición del ambiente, pero también hay una disposición genética. Entonces hay personas, pobres, ¿no?, que por más que tengan estos hábitos de vida, desarrollan obesidad y diabetes, ¿sí? Tiene que ver con su metabolismo. Sus metabolismos son más lentos, ¿verdad? Entonces absorben mejor las grasas, tienden a la obesidad y después tienden a la diabetes. Se hacen resistentes a la insulina, provocándoles diabetes. Y el problema son sus genes. Entonces la solución para esas personas es cambiar los genes. Algo que hasta hace muy poco, como les decía al principio, no se podía, se pensaba que era imposible. Pasamos de hoja y vamos a ver cómo cambiamos los genes, ¿sí? Actualmente se pueden cambiar los genes. Al proceso se lo conoce como terapia génica, ¿sí? La terapia génica viene de la década más o menos del 90, se ha desarrollado bastante rápido, y bueno, la medicina tiene mucha fe en esta terapia.
Se pueden solucionar muchísimas enfermedades alterando los genes. ¿Sí? ¿De qué se trata? Es la transferencia de material genético, ¿sí? Un buen material genético, para prevenir o curar una enfermedad. ¿Bien? Ya seguimos. Bueno, ahí, seguimos. Les definía lo que era una terapia génica, ¿sí? Aquí arriba. Y ahora, para hacer una terapia génica, nosotros, además del paciente, que es el caso 2, ¿verdad?, precisamos varios elementos, ¿sí? Todos ellos actualmente se pueden construir con biotecnología. Un vector, que lo dejo para el final, ¿sí? Pasamos acá. Genes terapéuticos, ¿sí? Yo conozco los trocitos de ADN que le funcionan mal a la persona que tiene diabetes y obesidad. Entonces puedo cambiarlos por un gen que tenga la información correcta y funcione bien, ¿sí? Esos son mis genes terapéuticos, ¿verdad? Acá yo los representé como un trocito de ADN, ¿sí? De doble cadena, en color azul y otro en color verde. Porque sucede que esta enfermedad, obesidad y diabetes, no son reguladas por un único gen, sino que son poligenéticas, tienen muchos genes asociados. Muy bien. Genes terapéuticos. El tercer elemento son las proteínas, ¿sí? Una proteína transcriptasa, o sea que hace transcripción, pero miren esto, inversa, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la transcripción se tomaba una doble hélice de ADN, un gen de ADN, y se transcribía haciendo una copia en ARN. Este ARN, que lo nombrábamos como mensajero, salía del núcleo e iba al citoplasma para construir la proteína. Esta proteína hace lo contrario. Toma un trozo de ARN, ¿sí? Y lo transcribe a ADN, ¿sí? Y ese ARN ingresa al citoplasma y puede pasar al núcleo de cualquier célula. O sea, hace el proceso completamente al revés. Es transcriptasa inversa. Bien, yo lo representé como, parece una H, ¿verdad? ¿Sí? Lo que quise representar acá es que el ARN ingresa por un lado y del otro lado sale el ADN. Esta proteína es de fabricación también. Se puede hacer con ingeniería genética de forma no simple, pero actualmente con una rapidez que es vertiginosa. Se puede hacer de a millones de proteínas transcriptasas. También se pueden hacer genes terapéuticos de a millones, ¿sí? Hay maquinaria y que ya está muy alineada esa tecnología. Se puede fabricar. Muy bien. El último de mis elementos, que lo dejé para el final, es un vector. Vector quiere decir que es algo que traslada. Y este vector es una cápsula vírica, o sea, un virus, ¿está? Entonces yo acá me hice un macaquito para mostrarles cómo se hace en la teoría, pero les repito, la práctica es lo que se hace actualmente. Esto es un virus, ¿verdad? Tiene su cápsula en color violeta, la parte de la membrana, en color azul los receptores o las proteínas pico o proteínas S, que se acuerdan que veíamos en el COVID-19, y adentro lo que tiene es una proteína en color rojo, ¿sí? Que es para su propio material genético, y el ADN en color azul, ¿sí? Este ADN es el ADN vírico. Eso quiere decir que este ADN a nosotros nos puede ocasionar alguna enfermedad, como la ocasiona el COVID-19. Esto es una representación de un virus que podría ser el COVID-19. Tiene una pequeña diferencia que es esta. Muy bien, entonces, ¿qué hago yo con este virus? Con ingeniería genética, introduciendo esto un montón de probetas, haciéndole corridas de ADN, yo puedo retirar el ADN. Esto se hace mucho tiempo para producir vacunas, con las que después nos inoculan y nos dan defensa. Retiro el material genético y la proteína, que es lo peligroso de este virus, ¿verdad? Y le puedo introducir mis genes terapéuticos. Estos son los genes terapéuticos, recuerden, los buenos, los que yo quiero que mi paciente tenga, y la proteína transcriptasa inversa, una proteína para que tome la información de los genes y la traslade a mi paciente. O sea que me quedó algo que se parece mucho a un virus, ¿verdad? Pero adentro de él está llevando información que es un beneficio para el paciente. Si ustedes se fijan, estos genes, azul y verde, son los que yo quiero llevar a mi paciente. Bien, esta es la parte más difícil de lograr, pero que se ha hecho, de la biotecnología. Entonces vamos a ver, vamos a exponer a nuestro medicamento, ya podemos decir que esto es una medicina, a una célula, ¿sí?, de mi paciente del caso 2, ¿verdad? Esto en realidad se hacen millones de vectores, ¿sí?,
y se inocula a millones de células de la persona. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo precisaba esta cápsula vírica para que ella ingresara al cuerpo, ¿sí? Entonces, esta cápsula vírica, esas proteínas de color azul, que se llaman receptores, se unen, proteínas pico, se unen a los receptores de mi célula. Las células en las membranas están llenas de receptores para saber qué es lo que pasa afuera. Son como sus ojos y oídos. Estos receptores que están ahí, los voy a poner con color verde para que se vean un poquito más, tienen una forma que calza justito con las proteínas de ingreso del virus, las proteínas S, proteína E. Calza aquí, ¿sí? En el momento que toman contacto, este virus logra ingresar. Lo dejamos por ahí, pasamos al paso 2. Seguimos la flecha, ¿verdad? Y acá tenemos nuestro vector con sus genes ingresando a la célula. Esto que estoy marcando acá con rosadito representa a la membrana, ¿sí?, de nuestro vector, a esta parte azul, violeta, ¿sí? Aquí está entrando. El resto, estamos acá, toda esta circunferencia representa a la membrana de mi célula, ¿sí? Yo aprovecho a seguir y les cuento. Esta parte de acá, que tiene un celestito muy pálido, ¿sí?, es el citoplasma, y esta parte que no tiene color, que está en blanco, representa al núcleo. Ahora le pongo ahí. Muy bien, entonces ahí, ¿qué es lo que está pasando? Está ingresando. Como ingresa el COVID-19, de la misma manera, muy similar. Hay otro tipo de virus, ¿verdad?, que utilizan mecanismos muy parecidos, con muy pocas diferencias unos con otros. En este caso, si yo soy riguroso con este tipo de ingreso y tipo de virus, este es un virus que se conocen como retrovirus, ¿sí? Retro porque tienen una transcriptasa inversa, ¿verdad?, porque son como al revés. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué ingresó de mi virus? Ingresó los genes terapéuticos. Aquí tengo uno en azul y vamos a tener otro en verde, por ahí, más mi proteína transcriptasa inversa, que está en rojo. Bien, ya están dentro del citoplasma. Entonces ahora lo que hacen es trasladarse siempre en el citoplasma, se van a trasladar, y esta proteína transcriptasa inversa va a hacer lo que sabe hacer: construir ADN a partir de ARN. El virus, acá algo que yo les dije hoy que creo que está equivocado, este material genético es ARN. Tiene información que se transcribe y se mantiene la información a ADN. ¿Por qué hace esto?, dicen ustedes. ¿Por qué tanto relajo ARN-ADN? Simple. El ADN puede ingresar al núcleo, el ARN no. Y lo que quiere hacer este virus, que es una medicina, quiere ingresar al núcleo. Entonces tiene que transformar su ARN con la información en ADN con la misma información, ¿sí? Lo que hace es hace la complementariedad de bases, ¿verdad?, y se transforma en ADN. Entonces aquí tenemos nuestros trocitos de ARN, nuestros genes, trocitos como demás, que están ingresando al núcleo de la célula. Si ustedes se fijan acá yo tengo esto de acá, es un cromosoma. Lo tengo apuntado por acá abajo. Hay que detenerse un poco en la explicación. ¿Sí? Estamos ahí, todavía no ingresamos al núcleo. Hay varios conceptos que no son nuevos, pero los estamos usando de forma diferente. Son cromosomas. Esperen que ponemos una pausa. Bueno, ahí seguimos. Les puse acá las proteínas pico S y E, las diferentes referencias, y estábamos por acá. ¿Sí? Yo les decía que esto, que es el núcleo, ¿verdad?, de mi célula, está en blanco con su membrana, que es doble, que está en violeta.
¿sí? Tiene adentro, como tenemos todos los seres humanos, cromosomas. Nosotros tenemos 36 cromosomas. Acá solamente puse 2 de ellos, ¿sí? Se ven así con... Cromo viene de color, ¿verdad? Entonces, y soma quiere decir cuerpo, o sea, cuerpo de color. Al principio los investigadores, cuando lo veían con el microscopio, veían que eran oscuros, largos, pero lo que es ADN súper enrollado, como una madeja, ¿verdad? Pero en vez de ser de lana, de ADN, muy ordenado, ¿sí? Tiene un orden como lo tiene un libro, ¿no? No con páginas y no numerados, pero con esa misma eficiencia, el orden que tiene. Entonces, ¿qué es ese ADN? Ese cromosoma. Son ADNs con los genes desencadenantes de la obesidad y de la diabetes tipo 2. ¿Sí? Acá lo vemos, un gen en naranja, supónganse para la diabetes, y un gen en rojo, supónganse para la obesidad. Recuerden que esta persona, el caso 2, era una persona que sus genes le promovían que futuro tuviera obesidad y diabetes. O sea que hay algo que está funcionando mal con su genética. ¿Sí? Entonces, volviendo para acá, ¿sí? Tenemos nuestro ARN que venía dentro del vector, en su cápsula vírica, se transforma en ADN, ¿sí? Por una que quiere decir al revés, transcripción, retrotranscripción, una transcripción al revés, de ARN a ADN. ¿Sí? La transcripción normal, común y corriente, siempre es de ADN a ARN. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Como esto que sale de la proteína transcriptasa inversa es ADN, entonces fácilmente ingresa al núcleo. ¿Sí? Repito, si fuera ARN no puede, pero como es ADN sí puede. Entonces suplanta, mágicamente ahí, suplanta mis genes defectuosos de la obesidad y de la diabetes por genes correctos de la obesidad y de la diabetes. ¿Sí? Hay un proceso intermedio aquí que es bastante corto. Esta misma proteína, retrotranscriptasa inversa, lo que hace ella también es trasladar el ADN hacia los cromosomas, encontrar el lugar en donde van, cortar el ADN y pegar los trozos de genes correctos. Bien, hace un trabajo bastante interesante. Muy bien, así que ahora tenemos un gen correcto. Entonces ese gen ahora sí se va a transcribir normalmente, como cualquier trozo del ADN, ¿verdad? De genes en el ADN, se va a transcribir y va a salir al citoplasma. Muy bien, aquí está la transcripción, ¿sí? De mis genes buenos. Entonces, ¿qué me va a producir esa transcripción? El producto de la transcripción es un ARN mensajero. ¿Sí? Recapitulando. De ARN a ADN, de ADN otra vez a ARN, ¿verdad? Pero recuerden que en este proceso es casi como que inocular o inyectar un trozo de ADN bueno, ¿sí? Y yo después lo puedo utilizar. Tengo mi ARN mensajero más los ribosomas, entonces lo que va a pasar acá es la traducción. Muy bien, habíamos quedado por acá. Después de la transcripción, el ARN mensajero más el ribosoma en el citoplasma se traducen, traducción, y siempre en la traducción se van a producir proteínas. En este caso son 2 genes, 1 y 2, así que vamos a tener 2 proteínas. Esta proteína se llama receptora de la insulina. Esta proteína es la encargada de que las células conozcan la insulina y absorban glucosa. ¿Sí? Entonces, cuando las células absorben glucosa, disminuye la diabetes. ¿Sí? La otra proteína se llama catabólica de lípidos. Los lípidos son las grasas y catabólico es el equivalente a quemar grasas. Entonces, lo que hace es disminuir la obesidad. ¿Sí? Entonces, al disminuir la diabetes, disminuir la obesidad, nuestro caso 2 no va a generar ni diabetes ni obesidad. ¿Cómo hicimos esto? Esta es la parte más importante, cambiando los genes. ¿Sí? Todas las terapias relacionadas con la obesidad, con la diabetes, siempre se han basado en cambiar el ambiente, porque la genética no se podía cambiar. Pero les repito, ahora sí se puede cambiar. ¿Sí? No son noticias muy queridas, pero es la realidad. ¿Sí? En el caso de terapias médicas y eso, bárbaro, pero en otros no tanto. Ahora les cuento un poquito. A ver,
creo que por ahí estamos. Es muy entreverado, lo sé. Nunca se tienen que perder cuál es el ARN, cuál es el ADN, ¿sí? Para eso hay que guiarse los lugares de la célula. En el citoplasma siempre va a haber ARN, ¿verdad? Y en el núcleo siempre va a haber ADN, ¿sí? Si encontramos un ADN en el núcleo, lo único que está haciendo ahí es esperando, en el citoplasma, disculpen, lo único que está haciendo es esperando para ingresar al núcleo. Lo mismo pasa con el ARN. Si está en el núcleo, está esperando para salir al citoplasma. Bien. Ahora, yo les comentaba que esto es una terapia génica, ¿verdad? Es del mundo de la medicina, ¿verdad? Y nos da muchas esperanzas para todas las enfermedades que tienen un origen genético. Por ejemplo, la hemofilia, la distrofia muscular, muchas enfermedades de autoinmunidad, ¿verdad? Esas personas que tienen que estar dentro de una burbuja prácticamente, porque cualquier gripe los mataría, porque su inmunidad es muy fuerte. Todas esas enfermedades se pueden curar con terapia génica. Pero esta no es la única consecuencia de las biotecnologías. Ustedes recuerden esto, que construimos. Si nosotros podemos construir esto, ¿sí? También podemos construir un virus que tenga en su ADN o ARN una molécula que nos produzca, por ejemplo, neumonía. ¿Sí? Algo parecido a lo que está pasando con el COVID-19. ¿Sí? Yo le puedo poner tanto genes terapéuticos como genes que ocasionen un perjuicio a las personas, ¿verdad? O incluso a los animales. Y también puedo elegir a dónde quiero que vaya la información. Si la quiero transcribir, si la quiero traducir, o si quiero hacer al revés. De proteínas obtener ADN o de proteínas obtener ARN. Nosotros vimos que del ADN obtenemos ARN y del ARN proteínas, pero eso puede ir para atrás. ¿Sí? Con la tecnología actual se puede hacer. Entonces por eso hice una exploración como de 2 días de internet, ¿verdad? Y me cambió toda la clase, por eso la tardanza. Y acá les traje un ejercicio. Pues sucede algo, ustedes me han dicho, me habían dicho que había como una especie de conspiración detrás del COVID-19. Siempre la tuve allí como una sospecha, ¿verdad? Pero me tomé el tiempo para ver suficiente cantidad de información y de buena fuente para poder evaluar si ponerles algo como esto, para que ustedes logren, con la información que tenemos y con lo que hemos aprendido, tomar decisiones que nos mantengan sanos, ¿sí? A ustedes y a los suyos. Entonces vamos a ver. Ya que les puse, obviamente, todo esto que está acá se los voy a mandar, ¿verdad? Se los mando directamente el enlace al video. Pero les pido que miren esto, que es una URL de un video de YouTube, es una noticia de un corresponsal español, de una agencia de noticias españolas, que a su vez transcribe una noticia de la RAI italiana con fecha 2015, que de lo que habla es de cómo fueron utilizados los virus de un coronavirus de murciélagos, incluyéndole dentro lo que estábamos haciendo ahora, sacándole su material genético y poniéndole un material genético que produce una neumonía, ¿verdad? Ha estado casi que se ha hecho viral incluso ese video, pero bueno, me tomé la molestia de buscar otro tipo de informaciones asociadas a este video, y sí, esa información existe, ese virus existe, y la tecnología para construirlo, que ese es el gran problema, existe. ¿Sí? Entonces, la parte 2 les digo esto: por este video y otros de buena fuente que circulan por la red, sabemos que los gobiernos de China, Estados Unidos, Rusia, Alemania y otros, ¿sí? Que hay muchos otros, poseen tecnología para construir virus como el COVID-19. ¿Sí? Eso es una realidad. A esta altura ya no estamos hablando de será posible, no. La tecnología para construir virus como el COVID-19 existe, y existen tecnologías incluso más eficaces, ¿no? Pero incluso más peligrosas. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Es una nueva tecnología, esto nos va a cambiar el ambiente, nos va a cambiar la forma de vida. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos frente. Yo les pregunto 2 cosas, A y B. Primero, ¿por qué China usaría el COVID-19? ¿Sí? La idea acá es despejar o reafirmar los motivos que China, como Estado, como país, tiene para haber utilizado el COVID-19. ¿Sí? Puede ser que no lo hayan utilizado con intenciones, que haya simplemente sido un accidente, ¿sí? Pero que no lo pueden hacer, no es cierto, sí lo pueden hacer. Entonces, ¿por qué China usaría el COVID-19? Tiene que haber tenido un motivo para mantener a sus pobladores sanos, ¿verdad? O algo más, no sé. Piensen en los motivos que tienen los países para hacer guerra,
¿no? Para limitar los recursos de otros y aumentar los de ellos. Por ahí. Hay mucho material por ahí en la vuelta. Seleccionen el mejor, ¿sí? Para eso busquen que sean de fuentes buenas y reconocidas. Y la parte B, la más importante. ¿Cómo podemos hacerle frente a esta nueva amenaza, ¿sí? A nivel personal y como sociedad? Esta es una pregunta que tiene dos respuestas, ¿verdad? Yo voy a poner acá, a nivel personal quiere decir, ¿yo qué puedo hacer para enfrentar esta nueva amenaza? De hecho, con esta cuarentena hay muchísimas cosas que estamos haciendo para enfrentar esa amenaza. Entonces las pueden describir a esas mismas sin repetir demasiado, y si tienen alguna nueva, mejor. Pero ahora vamos a extenderlo un poco. Y como sociedad, usted recuerde que no estamos solos, y esto es un problema global, no es un problema del Uruguay ni de América, es un problema del planeta. Entonces, como sociedad planetaria, que estamos recibiendo una amenaza planetaria, tenemos que tener una respuesta del mismo modo. Así que ustedes digan, piensen y describan cómo puedo yo, como una sociedad, ¿verdad?, como parte integrante de una sociedad, hacerle frente a una amenaza, ¿sí?, que tiene un motivo. China tuvo un motivo para liberar el COVID-19. Bueno, entonces atiendo ese motivo, lo freno de alguna manera. Que creo que es mucho más simple si ustedes descubren bien los motivos que tuvo China, ¿sí?, que puede haber sido Estados Unidos, puede haber sido Rusia, puede haber sido Alemania. No estoy dirigiendo a China nomás, pueden haber sido todos ellos. Entonces, ¿cómo podemos afrontar una amenaza así, como sociedad, a nivel global? Fácil, ¿no? Bueno, gente, lo que pretendo con esto es hacerlos pensar, ya se deben de haber dado cuenta. Sé que todo lo que hemos dado hasta ahora es difícil de comprender, porque es muy entreverado, ¿verdad? Pero sepan que es importante que se quiten ese entrevero y lo comprendan. ¿Por qué? Ustedes tienen que ser capaces de tomar decisiones sobre lo que va a venir. Incluso yo también, todos nosotros. Y eso se llama autonomía. Eso es lo que pretendo para ustedes. Si ustedes logran manejar esta información, entonces significa que tienen una buena decisión, una decisión autónoma, una decisión que viene de su forma de pensar, ¿sí? No intento dirigirlos a algún lado, es difícil no hacerlo, pero intento que ustedes tomen decisiones autónomas, las repito, que construyan con este conocimiento que hemos elaborado a lo largo de todas estas clases, que hoy se está terminando. Lo que pretendo es que ustedes construyan su conocimiento, y a eso se le llama sabiduría. Bien, y esas cosas no se guardan, esas cosas se repiten. Entonces, para repetirlo y para prevenir a los que tenemos cerca, a los que queremos y a los que precisan además, es necesario que ustedes manejen esta información. Estas son las informaciones de lo que viene para poder hacerle frente. Y bueno, y ahí vamos.